Bueno, aquí el webmaster Carlos Figueroa le ha dado el segundo segmento, le ha dado el corte. Aquí regresamos para los amigos de YouTube. Esta es la segunda parte para ustedes acá. Es la continuidad de lo que estamos hablando acá esta noche y de lo que está por ocurrir, quién sabe cuándo y cómo. En Estados Unidos ya hemos visto la noticia que se publicó y que la joven esta, que es la que está a cargo, ¿no?, de divulgar la información en Casa Blanca para los periodistas y todo, pues dijo que las palabras del presidente Trump es que van a pasar 14 días, que va a tener 2 semanas para tomar esta decisión, que nadie sabe lo que va a hacer, que solo él sabe lo que va a hacer, cuando lo vaya a hacer. Esto pues definitivamente pues pone aún más, como diría yo, en tensión todo lo que pueda pasar en el Oriente Medio. Siguen los movimientos, por ejemplo, hay movimientos de aviones que se han estado moviendo en las bases de Estados Unidos, me explico, no solamente al Oriente Medio, sino dentro del Oriente Medio se han retirado aviones específicamente en la base de Qatar, ¿no? Una de las bases de Qatar, que había más de 40 aviones de combate, que allí también tienen una unidad de fuerzas especiales. Pues Estados Unidos retiró estos aviones y los puso fuera del alcance de los misiles iraníes, me explico, buscando, obviamente, ellos tienen un movimiento concéntrico donde ellos van bien hasta donde llega, se expande el alcance de los misiles que tenga Irán, que pueden alcanzar hasta 2.000 kilómetros, y estos aviones los estacionan más allá de esos 2.000 kilómetros, con excepción, lógicamente, de los grupos de batalla de los portaaviones que están en aquella región, que están obviamente en la zona del Mediterráneo, que puedan estar navegando al Golfo Pérsico, donde quiera que sea. Se quiere evitar, definitivamente, que grupos de combate de Estados Unidos puedan quedar atrapados dentro del Golfo Pérsico. Por ende, se están buscando otras zonas como el Mar Rojo o otras posiciones en el Mediterráneo donde pueda ser más estratégica, ¿no?, el movimiento y más seguro para las fuerzas norteamericanas, sin exponerlas, por ejemplo, a disparos, por ejemplo, de misiles de crucero, que con los que cuentan actualmente los mismos iraníes de su propia construcción, o armamentos como misiles antibuques que puedan estar llegando de China, que es lo que se sospecha y es lo que se está tratando de verificar utilizando todos los medios posibles. Recuerde que aquí no solamente hay vigilancia satelital, aquí hay vigilancia electrónica, aquí hay agentes de terreno, agentes en el terreno también, y muchas otras formas que inclusive están clasificadas para buscar información de inteligencia y poder estar monitoreando lo que está pasando en esos momentos. O sea, todo esto es parte del panorama de lo que se corre allí y de lo importante que es no tener información a tiempo, es decir, inteligencia, poder saber cuál es el movimiento que está planificando el enemigo. Bueno, partiendo de esa premisa, hay que recordar, obviamente, que Irán se preparó por muchos años para esto. Irán lleva décadas haciendo túneles y preparando lo que yo había hablado aquí. ¡Wow! Caramba, yo hablé de esto hace como 2 años atrás. Si ustedes, los que me siguen acá, cuando yo hablé de la llamada ciudad de misiles. La ciudad de misiles no era otra cosa que las bases subterráneas donde ellos tienen, ¿no?, almacenados misiles, donde ellos tienen lanzadoras portátiles o de movimiento transportadas para disparar misiles, o incluso fábricas de misiles bajo tierra. Hay una serie, ¿no?, de instalaciones que van a ser bombardeadas donde se fabrican armas que están en superficie allá en Irán. Pero al igual que hace la industria de los Estados Unidos, el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de los Estados Unidos, en áreas como Utah, Nevada, Nuevo México, California, por dar algunos lugares donde están concentrados la gran cantidad de los laboratorios y las zonas, obviamente, de modificación, diseño, construcción de estos armamentos adelantados, es bajo tierra, no en superficie. Primero, para que no se ubiquen. Segundo, para protegerlos en caso de un ataque. Se asume que muchas de estas construcciones obviamente están a 500 metros de profundidad. Algunos pueden estar medio kilómetro de profundidad. Y que obviamente, usando inclusive la MOAB, ¿no?, esta bomba, la GBU-57, aún usando esta bomba, ¿no?, para destruir búnker, probablemente esté bien profundo. Y se asume también, según dicen los ingenieros estructurales que han analizado los datos que se han conseguido de lo que alegadamente tiene Irán y acá ha estado construyendo por años, tiene varios niveles de concreto armado, es decir, está reforzado, blindado en varios niveles, para evitar obviamente un impacto directo. Luego se habla de que estos están enlazados por túneles que pueden coger kilómetros. Recuerde algo, mi amigo, Hamas, con mucho menos recursos que obviamente que el ejército y que la Guardia Revolucionaria Islámica y de Quds allá en Irán construyó cientos de kilómetros de túneles allá en Gaza, frente a Israel, ¿no?, frente a la inteligencia israelita, los construía. Ahora, allá en Irán, a miles de kilómetros de distancia, en las zonas montañosas de Irán, que es donde alegadamente está la mayor parte de estas construcciones y algunas en el desierto, esta gente lleva décadas preparando precisamente esas construcciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en estos días salió un documento que se publicó,
que tenía que ver con la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, ¿no? Con Tulsi Gabbard, donde esta señora, que siempre ha estado metida en muchas cosas, pero bueno, no viene al caso otras cosas de ella, sino va a hablar su posición actual, donde ella hablaba precisamente de una información que ella había dado más o menos por el mes de marzo, hace como 20 y pico de días atrás, marzo 26, si mal no recuerdo, había dado un informe, un reporte que había llegado hasta el presidente Trump, donde ellos indicaban que el Ayatollah Khomeini, en aquel entonces Khomeini, había eliminado el programa nuclear en el año 2003, que alegado y supuestamente, según información de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, esto había sido ya pues descartado por Irán debido a la invasión que llevó a cabo Estados Unidos en su vecino Irak. Usted recordará que Irán e Irak estuvieron en guerra toda la década de los años 80, ¿se acuerda de eso, verdad? Y que Estados Unidos armó a Irak para pelear contra Irán y le dio gasarín, le dio un sinnúmero de armas químicas que están prohibidas, La Primera Guerra Mundial se usó de todo, hasta gas lacrimógeno, que de hecho estaba prohibido usarlo en la guerra, pero acá lo usa la policía para romper motines. ¡Mi madre! Bueno, es igual, hay balas que están prohibidas usar por las Fuerzas Armadas, pero los civiles las podemos usar, usted lo sabe, la Hollow Point esa, las balas Hollow Point, la que tienen un hueco al frente, ¿no? O la Hydro Shot, cualquiera de estos, los que saben de armas saben de qué estoy hablando. Esas balas no pueden ser utilizadas en la guerra, tienen que usar Full Metal Jacket, de penetración. Imagínate, Full Metal Jacket, lo pasa usted como un bacalao por ahí, la bala no se detiene dentro del cuerpo. Incluso los alemanes hacían balas hasta con madera. Los snipers tenían balas de madera y cuando tocaban el cuerpo humano se hacían en miles de astillas. Y usted sabe el daño que iba a haber en el órgano interno. Pero bueno, saliendo de la historia y de ese aspecto adicional, lo que dice obviamente Tulsi Gabbard, que fue el informe que le dio al presidente Trump, es que no había un programa alegado y supuestamente de Irán de armas nucleares, que en el 2003 había sido desarticulado. Ahí viene toda esta teoría, ahí viene toda esta discusión de que cuando se invadió en el 2003 a Irak, que fue Colin Powell a las Naciones Unidas como secretario de Estado a hablar de las armas de destrucción masiva que tenía obviamente, alegadamente Irak, basándose obviamente en lo que él no dijo, que ellos le dieron a Irak armas químicas, que las usaron contra los kurdos, o se nos olvidó los miles de kurdos gaseados por Saddam Hussein. ¿Qué pasa? Bueno, ya se sabía por la inteligencia de Estados Unidos, antes de todo ese show que hizo mediático Colin Powell, que ahí pues manchó su reputación, de que ya se había descartado después de la Primera Guerra del Golfo, se había eliminado el programa de armas químicas. Años antes, los israelitas habían bombardeado la construcción del reactor nuclear, del plan de armas nucleares que tenía Saddam Hussein, que tenía así un programa para armas nucleares, que estaba buscando uranio en África, y todo esto no se sabía, todo eso estaba ya seguido, había seguimiento, trace de todo eso, y obviamente los israelitas no perdieron tiempo y le volaron aquello mientras lo construían. Lo mismo le hicieron a los sirios, volándole también el reactor nuclear que estaban construyendo. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que también habría que tocar las armas nucleares que tiene Israel, y que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones de ese asunto, tanto el ingeniero Pla como yo. Hemos hablado muchísimas veces del plan y del programa nuclear de Israel. La pasada semana precisamente hablamos de eso también aquí. Y que lógicamente comenzó a finales de los años 50 y en los 60 se realizó ese plan obviamente de armamentos nucleares, ¿no? Y en Dimona hicieron su primer reactor nuclear, y underground, bajo tierra, hicieron lo mismo que han hecho que los iraníes, elemental, lo mismo, construir bajo tierra y hacen sus armas allá abajo, porque ese es el modus operandi que se utiliza. Nadie construye armas nucleares y las deja arriba. Bueno, me equivoqué, solo en Puerto Rico, porque supuestamente y alegadamente cuando estaba Ramey Field allá en Aguadilla, allá en Punta Borinquen, allá donde estaba Ramey Field, que ahora es el Rafael Hernández, alegado y supuestamente la Fuerza Aérea guardaba sus bombas nucleares en almacenes de superficie, un almacén que todavía están allí, usted los ve allí en la superficie, como los que había en Buchanan, para guardar municiones, y ahí metían las bombas nucleares. Sí, Pepe. Usted va al museo actualmente allí en Ramey Field, y usted dice, aquí no hay nada bajo tierra, y le dicen, no, aquí nunca me han encontrado nada bajo tierra. Así que las bombas nucleares las dejaban en superficie, arriba, expuestas. Eso no pasa en ninguna base dentro de los Estados Unidos que tiene armas nucleares, lo sabe. Que le explique cualquiera que esté en el ejército, que trabaje en esa división o en la Fuerza Aérea. Usted no guarda armas nucleares arriba ahí, expuestas en un hangar. ¿Quién le dijo eso? Pero aquí en Puerto Rico se decía eso. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre supe que eso fue un cuento chino y por ahí todavía se sigue repitiendo ese cuento chino. Pero bueno, volviendo de nuevo a esto es importante. Lógicamente,
hay decenas de sites o decenas de sitios que no han sido ubicados por la inteligencia militar de Estados Unidos ni por la de Israel. No se saben muchos lugares que pueden haber. Obviamente ya desde antes de abril ya sabía Irán que iba a ser atacado por Israel desde antes de abril, ya en marzo, lo sabían. Por ende ellos estuvieron moviendo cosas underground, bajo tierra. Probablemente el uranio ya no esté donde creemos que está, probablemente lo movieron de allí ya. O sea, tal vez queremos bombardear un lugar porque están las centrífugas allí, pero ya no hay nada allí. Probablemente ya no existe ninguna de esas construcciones en ese lugar como hemos pensado tantas veces. Aquí dice, hay que bombardear Fordo. Fordo está, bueno, probablemente movieron de Fordo. O Fordo tiene un sinnúmero más de otras cavidades subterráneas que usted no puede ver desde arriba. ¿Cuánto ha avanzado la tecnología, por ejemplo, de vigilancia de los Estados Unidos, de lo que antes era la unidad de mapas y reconocimientos, que era una agencia más secreta que la Agencia Nacional de Seguridad y más que la CIA, y que ahora pues es parte, ¿no?, de la inteligencia geoespacial de los Estados Unidos, que está conectado con el Space Force? ¿Cuánto ha aumentado la capacidad de sus satélites o de sus aviones o de sus drones para poder sondear en el suelo y poder ver si hay algo más abajo? Podrán poder ver bajo tierra, yo no lo sé, tal vez eso esa tecnología está clasificada, yo no lo sé, ni lo sabe nadie. Y tal vez con eso puedan sondear y ubicar lugares. Pero hasta este momento, quien les ha estado indicando dónde están, oiga bien, dónde están las nuevas instalaciones nucleares a Israel y a Estados Unidos, es que la Agencia de Energía Atómica Internacional, la Agencia Internacional de Energía Atómica, esa agencia que estuvo en el mes de mayo verificando los sitios allá y midiendo, ¿no?, el uranio que había en ciertas regiones. Ellos van con una cantidad de equipos sumamente sofisticados, tienen obviamente información de inteligencia para moverse. Irán los dejó entrar en algunos lugares, donde siempre los deja entrar, pero hubo 3 nuevos lugares que no los dejaron entrar, que no les permitieron el paso ni nada, y que alegado y supuestamente, según dicen los técnicos que fueron allí, desde donde ellos estaban podían detectar uranio enriquecido. Pero la pregunta de rigor que he hecho tantas veces y la repito por enésima vez: el uranio enriquecido no es lo que se usa como combustible para un reactor civil, lo sabe. Uranio enriquecido en el 65% va en escalada hasta llegar a un 90% o mínimo 85% para ser utilizado en una bomba atómica, o utilizarlo para hacer una bomba de fusión, una bomba H, una bomba de hidrógeno. De ahí, dependiendo de la tecnología que usted pueda manejar, puede producir hasta plutonio también, que es mucho más potente en el uso de explosiones nucleares, específicamente de bombas de hidrógeno. O sea, todo esto está ahí. Esto trae nuevamente la sospecha del por qué Irán no permite que se verifiquen esos 3 lugares que ya están identificados. Que incluso, hay que señalar lo siguiente, incluso Israel bombardeó en estos primeros días algunas de esas instalaciones subterráneas que fueron ubicadas por la inteligencia y que fueron también identificadas por esta gente. Entre las cosas que se habla, las voy a mencionar ya mismo, hay 3 lugares específicos donde ellos se concentraron el fuego directamente. Y no estoy hablando ahora del reactor de Natanz, ni estoy hablando obviamente de Fordo, nada de eso. Que ahí es donde viene la discusión y donde viene la petición de que se utilicen obviamente el Spirit B2 para atacar estas posiciones, estos lugares. Lógicamente no hay fuerza aérea disponible en Irán, porque como expliqué el miércoles y he hablado anteriormente, la Fuerza Aérea de Irán data de 1979 y los aviones más avanzados que tenían en ese entonces eran ¿qué? Los F-14 Tomcat, los mismos aviones que habían en los portaaviones en aquella época. Así que ¿qué capacidad tienen esos aviones a estas alturas de la vida? Si es que todavía vuelan, no se sabe. Ahora hemos visto que ni China ni tampoco Rusia les ha vendido o les ha facilitado nuevos aviones, o ellos no se lo han pedido, no entran en el negocio, lo desconozco. Pero eso es un tópico que ha quedado ahí en la nada y por el momento, lógicamente, el espacio aéreo lo controlan las fuerzas israelitas y Estados Unidos si entraran en el conflicto directamente. Bueno, lo que hablaba hace un rato es lo siguiente, y esto es importante en el tiempo que me queda. Lo que dijo obviamente Tulsi Gabbard, que le dijo al presidente Trump que no había un programa nuclear, que se había cerrado en el 2003. El Mossad contradice completamente esta información. Y obviamente Netanyahu personalmente le da información al presidente Trump. Y luego del presidente Trump ver la información que le lleva Netanyahu, que lleva 20 años buscando guerra por todos lados y que ahora vive de la guerra y seguirá viviendo la guerra por su propia, ¿cómo diríamos yo? Por la situación que él tiene, ¿no?, dentro de su propio país, con las acusaciones que tiene y las investigaciones que hay, que ya no es meramente por la cuestión esta de estar vendiendo influencia o de corrupción, sino inclusive por lo que pasó el 7 de octubre.
por cómo se censuró y cómo no se le dio paso a la información que estaba llegando de las posesiones que fueron afectadas y atacadas, y donde fueron muertos soldados, obviamente, del FDI, mujeres y hombres, que habían estado por meses diciendo, se están moviendo, están frente a las verjas, están, ¿cómo diríamos?, organizándose, vemos movimientos de armas, vemos grandes cantidades de milicianos, y le decían, cállese la boca y no hable nada. Pues bueno, eso está ahí, y eso no es fake news, ni es cuento chino, despierta durmiendo, pero por ahí viene. Pero mientras haya guerra, brinque de Gaza, y de Gaza brinco por momento a reprimir allá en Cisjordania, y brinco obviamente a bombardear y entrar en conflicto con Hezbollah para neutralizarlo, para que cuando haga esto no esté fastidiando. Ahora mismo Hezbollah está incapacitado de poder entrar en combate directamente contra el FDI. Recuerda que lo que está peleando aquí es misiles y es aéreo. Las fuerzas israelitas están íntegras en la frontera con el Líbano, en la zona que están ocupando, porque están ocupando territorio allí, de la misma manera que están íntegras en la franja de Gaza, de la misma manera que están íntegras allá en Cisjordania. O sea, Israel no ha disminuido su potencial en superficie, en su territorio o en las áreas cercanas. Así que lo que estamos hablando es un combate aéreo, no está desplazando tropas por un lado o por otro. Pues bueno, lo que le dijeron, obviamente, usted sabe que Trump le dijo que no le interesaba, usted está al día siempre, de que lo que decía Tulsi Gabbard, que no le hacía caso a eso, que a él no le importaba lo que ella dijera, lo dijo o no lo dijo, que no le importaba, como dijo en su primer mandato, primeros 4 años, que no creía en la inteligencia de Estados Unidos y que confiaba más en la inteligencia rusa. Eso es verdad, búsquelo y despierte del marasmo. Y esto a mí pues me pone a sudar frío, porque yo soy de aquella época de Reagan, yo soy de aquella época, obviamente, de Ford, de aquel entonces, yo vengo de otro tiempo, donde veíamos tal vez la Guerra Fría y no sé, tal vez tengo ese prejuicio de la Guerra Fría todavía encima, pero lo que estoy viendo de la Federación Rusa no me trae alivio ninguno. Ya que nació ahora y se crean los cuentos de camino. Ahora, esto es importante y tenemos que aclararlo una vez más. Lo que le lleva a la información que tiene Trump es que alegadamente el Mossad dice que todo lo contrario, que se hizo un fake, se aparentó de que se cerró el programa nuclear cuando lo que se hizo fue que se reforzó. Y que se reforzó precisamente el programa nuclear para no sufrir una posible invasión como la que sufrió Irak. Porque alegadamente la información que había es que esto iba a seguir, ¿no?, tipo dominó, donde no solamente se iba a tomar a Irak, se iba a tomar a Libia, se iban a tomar varios países más, y se incluía Afganistán y se incluía definitivamente a Irán. Y que para evitar obtener un seguro de vida, se le dio todos los recursos posibles a este programa secreto y a este programa directo, ¿no?, de Quds, para que ellos se encargaran de todo lo que hubiese que hacer bajo tierra, décadas trabajando, hombre, desde antes del 2003 y luego se aceleró después del 2003. Por lo que le dice la inteligencia del Mossad al presidente Trump es que esta gente nunca paró, tienen todo lo que necesitan para hacer un arma nuclear, que incluso países como Japón, que refina plutonio, porque Japón, sepa usted, le llevan plutonio a Japón y en Japón lo vuelven a enriquecer, y el plutonio que llega a Japón lo vuelve y lo devuelve a reactores nucleares en Europa, en Estados Unidos, que si usted hace memoria, hace muchos años, caramba, yo vivo como loco. ¿Usted se acuerda aquel barco con plutonio que pasó por el canal de la Mona? A los boricuas de acá, ¿se acuerdan aquel famoso caso que Tito Kayak salió también, que lo iba a interceptar, todo aquel revolú que hubo, todo aquel problema, aquella situación de los barcos de plutonio pasando por el canal de la Mona? ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Y que lo que hacían era que iban a pasar por ahí para coger entonces alegadamente por el canal de Panamá. Y esto era parte del viaje que se hacía para llegar a Japón, desde Europa a Japón, para llevar plutonio que había sido empobrecido, enriquecerlo y devolverlo a los reactores nucleares o a lo que fueran a usar allá en Europa o en cualquier otra parte del mundo. Y nosotros éramos parte de ese paso. Pues bueno, ellos lo que dicen es precisamente que entre los ejemplos que dan es Japón. Japón tiene toda la tecnología disponible para crear un arma nuclear cuando le dé la gana. No le falta nada. Tiene plutonio, todo el que quiera. Tiene toda la ingeniería que quiera. Japón podría ensamblar un arma nuclear en tal vez máximo 6 meses, mínimo 4, y tendría varias armas nucleares si Japón quisiese. Y quién sabe si lo ha hecho, yo no lo sé. Tal vez lo saben aquí underground, todo el mundo está acá en ese mundillo como Israel hizo la suya, o no es así. Así que nadie sabe lo que puede estar pasando en estos momentos. Pues bien, lo que ellos dicen es que esta gente se movió. Y que no solamente eso, que esta gente tiene la capacidad, que es lo que ha estado diciendo Netanyahu. Yo no sé si dice la verdad Netanyahu o no,
Netanyahu, me acuerdo yo, desde el 2012 está con aquel diagrama de la bombita aquella, con una mechita, de que ya estaban en la última etapa, que estaban a semanas de la bomba nuclear. Todavía me acuerdo ese mensaje, tengo el video en una de las conferencias donde él está hablando en las Naciones Unidas, y dice, solo faltan un par de meses para que tengan la bomba nuclear. Y eso fue en el 2012, mi amigo. Ni la profecía maya siquiera, en el 2012. Puede ser que ese plan se haya quedado, o ese programa nuclear en varias etapas, que esté compartamentado, como en otras situaciones se hace también en los Estados Unidos, que tal vez se puede ensamblar on the ground, trayendo parte del programa aquí, parte acá, tal vez lo tienen así, no lo sabemos. Hemos hablado aquí hasta la saciedad, y ya estamos casi a terminar, y hay mucha información que no podré dar hoy, pero esto es importante. Hemos hablado aquí, y lo repito una vez más, los únicos invitados a las pruebas nucleares de Corea del Norte han sido militares y científicos iraníes. Verifique, póngase al día. Yo aquí no vengo a inventar cuentos chinos, digo lo que hay, allá hay que no lo encuentre. Verifique, ingenieros, científicos y militares iraníes, generales iraníes, que son los que han sido invitados, los únicos extranjeros, ni chinos, no, ni rusos tampoco, porque inclusive ni China y Rusia han estado también han sido muy simpáticos con el programa nuclear de Corea del Norte, lo sabe, ¿sí? Nunca lo han aceptado de buena cara, porque está muy cerca de su territorio. Me explico. Un incidente nuclear con Corea del Norte afecta directamente ¿a quién? Digamos, a China, está a la frontera, o no es así. A Rusia, que está al otro lado de la frontera, o no es así. Así que ellos nunca han visto con buenos ojos que Corea del Norte tenga armas nucleares, porque ellos no saben la garantía de seguridad que hay, y que los sitios de pruebas nucleares se han roto, se han filtrado, se han desbaratado, ha habido de todo, ¿no? Y ellos pues no confían en el nivel de tecnología y seguridad que pueda tener Corea del Norte con ese tipo de armamento. Vea usted, porque cada cual tiene sus razones. Pero en este caso, ese intercambio que ha habido de información técnica continuamente entre armas nucleares, desarrollar armas nucleares en Corea del Norte y Irán, ha estado ahí por décadas, desde que comenzó la primera prueba nuclear, desde que ellos comenzaron obviamente este programa allá en Corea del Norte, y luego Irán logró esta relación a cambio de petróleo, a cambio de un sinnúmero de cosas. Incluso nadie sabe si Corea del Norte le ha dado una cabeza nuclear a Irán, nadie lo sabe. Y eso está entre las interrogantes que tiene la inteligencia occidental. Si en estos intercambios que ha habido de darle petróleo y darle recursos económicos a un país que tiene una economía fallida total y completamente como Corea del Norte, que no exporta nada más que municiones para la guerra de Ucrania, o en este caso algo bajo la mesa para Irán, pues usted tiene que preguntarse obviamente si la sospecha es válida o no es válida. Nadie sabe. Y hemos hablado, y con esto cerramos. Yo supongo que en Estados Unidos, ¿no?, el Departamento de la Defensa, Seguridad Nacional, Inteligencia de los Estados Unidos, todos ellos, ¿no?, tienen que tener un plan para lo que vaya a hacer el presidente o la decisión que se tome. El presidente no decide las guerras, es el Congreso de los Estados Unidos de América, ¿me entendió? El presidente tiene poder, obviamente el máximo comandante, y para ciertos tipos de intervención o misiones puede intervenir, pero para que haya una guerra formal tiene que el Congreso aceptarlo. Por eso la guerra de Vietnam nunca fue declarada por el Congreso de los Estados Unidos, por eso se llama el conflicto de Vietnam, no la guerra de Vietnam, le dice la gente coloquialmente por acá. Dicho eso, para que entendamos cómo es que esta mecánica se da, habría entonces que pensar que antes de que el presidente Trump tome la decisión que debe tomar, Estados Unidos tiene que estar blindado. Yo no confío mucho en el actual secretario de la Defensa y en alguna de esta gente que está en esos comités que están actualmente en inteligencia de Estados Unidos. El pedigrí no es el mejor para mucha de esta gente, pero bueno, digamos que hay gente allí que obviamente los va a asesorar como debe ser, ¿no?, y que son de carrera y que saben cómo se bate el cobre en todo esto. Estados Unidos va a ver, obviamente, y como he dicho, ha movido aviones a posiciones distantes. Ellos saben cómo manejarse en un conflicto de experiencia. El ejército de más experiencia en la guerra. Solo hay dos ejércitos con gran experiencia en la guerra a nivel global: Estados Unidos y el FDI en Israel. Pelean todo el tiempo. Israel siempre está en un estado de guerra, lo sabía, continuamente. Y Estados Unidos interviene en todo lo que puede. Desde que comenzó este siglo está en guerra y no apaga el aparato. Ni siquiera Trump, que prometió no ir a la guerra, pues está a punto de entrar en una guerra. ¿Es o no es así? Así que el mundo cambia, esto no es lo que uno quiere, ¿no?, esos deseos maravillosos. Ahí está la situación. Pues yo espero que hayan tomado todas las que haya que tomar, ¿no?, que estén preparados para las consecuencias si entran en la guerra. ¿Qué repercusiones pueden haber? Ya se sabe, y la inteligencia de Estados Unidos y todos los que colaboran tomando
tanto la OTAN, que tienen obviamente espías en esa región, Francia tiene espías en el Oriente Medio, británicos tienen espías siempre en todas partes, lo saben los británicos, obviamente el Mossad y tantos otros, aparte de los que tenga Estados Unidos, saben muy bien que tan pronto Estados Unidos tire el primer misil donde lo vaya a tirar, todos los grupos yihadistas del Oriente Medio van a atacar inmediatamente todas las posiciones y bases que pueda tener Estados Unidos en Irak o en cualquier país o nación del Oriente Medio. Mastique con las neuronas, se lo adelanto para que lo sepa. Tampoco tenemos seguridad de cuántas células dormidas puede haber en Estados Unidos. Las hay, alegadamente. Usted sabe muy bien que hace unos días atrás, precisamente, el líder de Al Qaeda allá en Yemen, alegadamente citó que tiene 58.000 devotos dentro de ¿dónde? De Estados Unidos. Claro, eso es una exageración. Pero bueno, digamos que tenga 58, ya con eso hay que temblar en frío. ¿Ok? Ya eso es para sudar frío. Así que no sabemos cómo va a reventar esto. Si se bloquea el estrecho de Hormuz, va el precio del petróleo, vamos a tener una crisis energética descomunal, y en Puerto Rico pide que hay, ya sabemos lo que hay acá, y no sabemos las consecuencias que más allá puedan haber. No creo nuevamente que Rusia y China se metan a intercambiar metralla, allí no se les perdió nada. Obviamente van a mantener su veto en contra de cualquier operación allá en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Van a apoyar hasta donde puedan apoyar a Irán, porque Irán apoyó y ha apoyado a Rusia en su guerra en Ucrania todo el tiempo, con equipamiento, con todo lo que hay. Nuevamente Corea del Norte va a apoyar, veamos a ver de qué forma o manera puede apoyar a Irán si esto trascendiese a un ataque directo de Estados Unidos y involucrarse directamente en este conflicto. Nadie lo sabe. Trump dicen que apuesta por negociar algo. Está la amenaza, la negociación es una amenaza, no es una oferta, es una amenaza. Hay que ver, los ayatolás y toda aquella gente dicen que no aceptan amenazas y que nadie los manda. Así que tenemos en estos momentos una situación en stand-by, veremos a ver qué pasa, y todos, como digo yo, mirando al cielo a ver qué cae, y no siempre caen ángeles, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes, porque esto va a ser noticia tras noticia todos los días, y en 2 semanas pueden pasar muchísimas cosas antes que el presidente Trump decida y consulte con su almohada, ¿no? O antes que Pilato se lavara las manos. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Posibilidad de armas nucleares, ¿no? Israel tiene la posibilidad de usar un arma nuclear, o no, se le olvidó. Si en este intercambio, porque alegadamente Israel ha podido inutilizar 2/3 partes de las plataformas de disparo que tienen supuestamente en superficie Irán, y dentro de todo este debate de información que viene, desinformación, información y todo lo que pueda haber por el momento, propaganda, etcétera, etcétera, como tantísimas veces menciono, es importante recalcar lo siguiente: Irán tiene uranio, mucho uranio, cientos de kilos de uranio enriquecido. Si no tuviese una bomba nuclear, tiene ese recurso y puede fabricar, como he dicho en muchas ocasiones, como he mencionado aquí por años, bombas sucias. Como tiene, por ejemplo, Corea del Norte, que tiene, Corea del Norte, sepa usted, tiene batallones de guerra radiológica. Es decir, tiene tipos que son suicidas, que se ponen una mochila explosiva y aquí en la mochila adentro tienen uranio enriquecido, y ellos van, se explotan y contaminan donde quiera que exploten. Y tienen batallón para eso, pelotones, que en caso de entrar dentro de Corea del Sur, esos son uno de los primeros planes: penetrar, entrar áreas urbanas, bases, lo que sea, y detonarse. Kamikaze. Eso lo tiene Corea del Norte, despierta durmiente. Pero por otro lado, esta gente podría, obviamente, preparar una bomba sucia. Dice alegadamente, según se lleva el conteo de disparo e intercambio, ha ido bajando la cantidad de misiles que está utilizando Irán. La inteligencia de Estados Unidos decía que tenían 3.000 misiles. La de Israel dice que hay como 2.200 misiles. Ellos han estado fabricando misiles, han estado concentrando misiles, y no sabemos cuántos le han llegado del exterior. Así que es una información que inclusive para la inteligencia es desconocida. Y se supone que antes de tú llevar a cabo una operación a gran escala tienes que tener todo lo que es posible saber. ¿Por qué vas a meterte ahí? ¿Cuáles van a ser, obviamente, como dicen por ahí, la retribución de esto o el kickback que pueda esto producir en el momento en que tú vayas a estar o hayas llevado a cabo tu operación? Puedes bombardear y volar lo que tú quieras. Ahora, las consecuencias, ¿cuáles van a ser luego de esto? Ya se ha advertido que no se pueden destruir reactores nucleares. Usted puede utilizarlo, destruir una planta al lado, procesadora, lo que pueda tener, pero usted no puede dispararle y destruir, volar el reactor nuclear elemental. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Es meterse un tiro en el pie el que lo haga. Afecta a tutti li mundi por igual, no solo a los iraníes. Ahora bien, de nuevo, y si Irán
usase bombas sucias. Si Estados Unidos, supuesto, hipotéticamente, yo no lo sé, y aquí cierro, si Estados Unidos bombardear estos lugares, ¿no?, que ellos han seleccionado, ¿verdad?, que ellos saben y que no van a anunciar, porque tú no estás anunciando dónde vas a bombardear, mi amigo. Usted no está diciendo todo el tiempo, vamos a bombardear en tal lugar. Aquí es donde vamos a destruir, vamos a acabar con los misiles cruceros, van a impactar tal lugar. Vamos a acabar, por ejemplo, con Casemanchan, que es una de estas instalaciones, que ya la bombardearon los israelitas, todavía está bajo tierra. Con Tabriz, que todavía, también la bombardearon y todavía está allí. ¿Cómo se llama esta? Con Yarabat, que también está allí, la han bombardeado por arriba, pero por eso necesitan las bombas norteamericanas, ¿no?, de destruir búnkeres. Y recuerde usted que Estados Unidos no solamente tiene las MOAB, Estados Unidos tiene también bombas destructivas para búnkeres nucleares. Lo sabía, ¿verdad? Bombas de penetración nuclear, que en vez de estallar el MOAB allí o estallar, ¿no?, esta bomba específicamente mata búnker, destruye búnker, es un estallido nuclear bajo tierra. O sea, tecnología y demás para esto. Ahora, la pregunta es rigorosa. Si Estados Unidos ataca estos lugares, los destruye, y decide entonces la única manera de poder enfrentar a Estados Unidos, que tiene un gobierno que se vería agonizante como el de los ayatolás, y un país que estaría perdiendo entonces la guerra contra una superpotencia y contra la potencia regional que viene, y militar, que es Israel. ¿Quién dice que no vamos a usar entonces misiles con cabezas radiológicas o con bombas sucias? Y si uno de estos misiles cayese en Tel Aviv, con uranio enriquecido, ¡pah!, allí, o en Jerusalén, o en Haifa, ¿cuál es la respuesta que usted cree que va a dar Netanyahu? Dígame, ¿qué usted piensa que va a hacer el FDI? ¿O si va a utilizar Jericó? Le van a devolver, pero con una bomba nuclear, no exagero. Por eso, y con esto terminamos, existe la anécdota y existe la historia de cuando Saddam Hussein empezó a atacar en el conflicto del Golfo. ¿Se acuerda? La memoria. Empezó a atacar a Israel, a bombardear a Arabia Saudita, que llevaron los Patriot, las baterías Patriot. ¿Por qué llevaron las baterías Patriot? Porque Israel lo dijo muy claro. Como caiga en Tel Aviv o en cualquier ciudad, o un kibbutz, un misil Scud que dispare Irak con una carga química, nosotros freímos con las bombas nucleares a Irak. Y Estados Unidos quería eso, primero porque ellos saben que las tienen, porque ellos colaboraron en el programa, al igual que Francia, y por otro lado, pues vamos a poner aquí los misiles nuestros, los Patriot, para que desvíen a los Scud, los derriben, antes que eso pase. Eso es historia, mi amigo. Lo que se supone usted no deba saber. Los dejo aquí, mi amigo. Vamos más adelante. El lunes, una vez más con ustedes. El ingeniero Orlando Pla estará el próximo viernes. ¿Qué pasará de aquí al viernes que viene? Yo no lo sé. Trump, solo él sabe lo que él va a hacer cuando lo vaya a hacer. Sí, lo va a hacer. Por lo que hagan los iraníes, lo que hagan los israelitas, es ahí realmente el gran peligro del mundo. Otras cosas están sucediendo en el mundo, otros conflictos hay. Vaya a saber Dios. Que Dios nos coja confesado todo. Así que los dejo aquí, mis amigos. Recuerden que estamos el 16. Oye, agosto 16, Bellas Artes en Santurce. Top Secret 3.0. Interesante y una relación, créalo o no, con estas cosas y mucho más de lo que se supone usted va a saber. Boletos para agosto en Bellas Artes. Molusco.com. Lo produce obviamente Jorge Pavón. Molusco.com. Yo doy la conferencia y hago la investigación. Nada que ver una cosa con otra. Pero en molusco.com lo consigue. Y te lo digo una vez más. Sayonara. Ojo visor. Oído en tierra. Hasta el lunes. Buenas noches. Se cuidan y vigilando lo que pase.